En este módulo de nuestro curso de inglés básico vamos a trabajar con todos los tiempos en inglés. Vamos a ver algunas técnicas y estrategias para que puedas aprendértelos en muy poco tiempo y mejor aún puedas utilizarlos correctamente cuando hables inglés. Lo primero que debes hacer para entender la diferencia entre estos tiempos es que existen tiempos simples. Simple past, simple present, simple future. Tiempos progresivos. Past progressive, present progressive, future progressive. Tiempos perfectos. Past perfect, present perfect, future perfect. Y una combinación de los dos últimos. Pasado perfecto progresivo, presente perfecto progresivo, futuro perfecto progresivo. Y para que entiendas más fácil la diferencia entre un tiempo simple, un tiempo perfecto y uno progresivo, quiero que centres tu atención en los siguientes ejemplos. Lee conmigo o repite después de mí. I live in Seattle. You like her. He works here. She loves me. It rains a lot. We have kids. You play soccer. They trust you. Estos son ejemplos, son enunciados de presente simple. Ahora pon atención a los enunciados en presente, pero en este caso perfecto. Repeat after me. I have lived in Seattle. You have drunk alcohol. He has worked a lot. She has proved it. It has rained a lot. We have finished our job. You have forgotten me. They have learned the lesson. Ahora comparemos con el presente pero progresivo. I am living in Seattle. You are learning English. He's cooking dinner. She's sleeping. It is raining. We are listening to music. You are watching TV. They are dancing. Como puedes ver, la estrategia más fácil para identificar un tiempo perfecto de uno progresivo y uno simple es la siguiente. Un tiempo perfecto, en tu enunciado va a haber un verbo que va a tener la terminación ado o la terminación ido. Y en un tiempo progresivo va a haber un verbo que va a tener ya sea la terminación ando o la terminación yendo, así como te lo estoy marcando. Y en inglés esto lo vas a expresar de la siguiente manera. Los tiempos progresivos van a ir acompañados del verbo to be. El verbo to be va a ser el auxiliar que te va a formar los tiempos progresivos, así como te lo subrayo aquí. Y después el verbo to be va a ir acompañado de un verbo que va a tener la terminación ing. Eso es lo que debes hacer cuando utilices un tiempo progresivo. En cambio, un tiempo perfecto se va a formar con el auxiliar have, este que te estoy subrayando, con el auxiliar have. Y después va a ir un verbo en pasado participio. Pasado participio. ¿Ok? Recuerda que un verbo tiene tres formas. Si es regular solamente va a tener una, pero si es irregular va a tener probablemente una forma para presente, otra para pasado y otra para pasado participio. Recuerda eso. Y si no tiene ninguna de estas terminaciones, el enunciado o la idea que quieres expresar, eso significa entonces que vas a utilizar un tiempo simple. Esa es la mejor técnica para que puedas diferenciar estos tres conceptos: simple, perfecto, progresivo. Si has comprendido esta primera estrategia que te acabo de compartir para que puedas diferenciar los tiempos simples de los perfectos y progresivos, te pido que me regales un like. Eso me ayuda mucho en la plataforma y de antemano te agradezco por ello. Ahora, si quisiéramos conjugar un verbo
del español en estos tiempos que existen en inglés quedaría conjugado de la siguiente manera, para que puedas comprender cómo suena el inglés y cómo suena el español cuando estemos hablando de estos tiempos. Vamos a empezar a verlos de manera específica y vamos a empezar con los tiempos simples en inglés. Simple past, simple present, simple future. Repeat after me. I worked in a bank. I worked in a bank. Trabajé en un banco. Eso es pasado simple. Estoy utilizando el verbo en pasado. Como se trata de un verbo regular, le agrego la terminación ed. Ahora en este otro ejemplo. I work in a bank. Trabajo en un banco. Utilizo el mismo verbo, pero como es presente, el verbo lo utilizo en presente. Este último, I will work in a bank. Trabajaré en un banco. El verbo lo estoy utilizando como en el anterior en presente, pero con el auxiliar will. Este auxiliar will no significa nada, no tiene ningún significado. Lo único que hace es que el verbo que está después de él lo conjuga en futuro. Yo trabajaré en un banco. Esto es un auxiliar, el auxiliar del futuro simple. También para el presente y para el pasado existen auxiliares, que son los siguientes. El did para el pasado y el do y el does para el presente. Pero estos auxiliares solamente se utilizan para negar y para preguntar. Si estamos afirmando, no hay necesidad de utilizar un auxiliar para presente simple o pasado simple, solamente para el futuro. ¿Ok? Estas serían las traducciones. Entonces, en esto quiero que te enfoques. Recuerda que cuando hablamos, ya sea en nuestra lengua materna o en cualquier otro idioma, normalmente lo que hacemos son tres cosas. Afirmamos, negamos o preguntamos. Siempre ten en mente eso. Veamos con afirmaciones utilizando con todos los pronombres el verbo. I want you to pay attention to the translations in English and Spanish. Okay? I lived in Seattle. You lived in Seattle. He lived in Seattle. She lived in Seattle. It lived in Seattle. We lived in Seattle. You lived in Seattle. They lived in Seattle. Eso es pasado, es una afirmación. No utilizamos auxiliar, utilizamos el verbo en pasado. En presente, I live in Seattle, you live in Seattle, he lives in Seattle, she lives in Seattle, it lives in Seattle, we live in Seattle, you live in Seattle, they live in Seattle. I'm using the verb in simple present. Estoy utilizando el verbo en presente, ¿ok? Solamente estoy agregando cuando conjugas un verbo en presente en inglés y lo conjugas con estas tres personas, he, she, it, al verbo le debes aumentar una S o una ES. Eso ya es información que vimos en otro módulo, ¿ok? Solamente para que lo recuerdes. Y acá en futuro, ven cómo el verbo está en presente, pero está acompañado antes está el auxiliar will, que contraído queda de la siguiente manera, un apóstrofo y la doble L. I'll live in Seattle. You'll live in Seattle. He'll live in Seattle. She'll live in Seattle. It'll live in Seattle. We'll live in Seattle. You'll live in Seattle. Como te dije anteriormente, estas son afirmaciones utilizando todos los pronombres en inglés. Y ve cómo en afirmaciones, tanto en pasado como en presente, no se utilizan auxiliares. Solamente en futuro se utiliza auxiliar. Pero si fuéramos a negar en estos tiempos simples,
Entonces, en los tres necesitamos a fuerza un auxiliar, que serían estos que ya te dije. El will, cuando se contrae con el not, queda won't. I won't live in Seattle. You won't live in Seattle. He won't live in Seattle. She won't live in Seattle. Cada que veas el won't no es otra cosa más que el will con el not contraído. ¿Ok? Y para el presente utilizamos, como te dije, el do o el does. El does se utiliza con las terceras personas del singular y el do con las otras personas. Ejemplos: I don't live in Seattle. You don't live in Seattle. He doesn't live in Seattle. She doesn't live in Seattle. It doesn't live in Seattle. We don't live in Seattle. You don't live in Seattle. They don't live in Seattle. ¿Ok? Eso es presente simple. Y para el pasado utilizamos el auxiliar did, que contraído queda didn't. I didn't live in Seattle. You didn't live in Seattle. He didn't live in Seattle. She didn't live in Seattle. It didn't live in Seattle. We didn't live in Seattle. You didn't live in Seattle. They didn't live in Seattle. ¿Ok? Algo que tienes que, o que debo resaltar y tú tienes que aprenderte es lo siguiente. Cuando utilizamos un auxiliar en inglés, no importa qué auxiliar, puede ser un auxiliar o un verbo modal. Esa es una regla general. El verbo lo debes utilizar en su forma simple o en presente. Fíjate cómo el verbo lo estoy utilizando, no importa en qué tiempo estoy hablando, pero el verbo siempre va a estar en su forma más simple, en su forma presente. En todos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un auxiliar. Entonces, aquí este auxiliar es el que me marca que el verbo está en futuro. Este es el que me marca que el verbo está en presente y este que el verbo está en pasado. Ya no hay necesidad. Un error muy común que tenemos cuando aprendemos inglés es que, por ejemplo, en pasado, como creemos que estamos hablando en pasado, queremos también en negaciones y preguntas poner el verbo en pasado. Pero eso es incorrecto. Si ya estás utilizando el did, ese es el auxiliar del pasado. Ya no debes utilizar el verbo también en pasado, porque entonces sería una redundancia, sería como escuchar en español cuando decimos métete para adentro o salte para afuera, ¿ok? Ya no se debe utilizar el verbo. Cada que utilices el auxiliar did, el verbo que va después va a ir en presente, ¿ok? Recuerda ese porque eso es un error muy común que nos sucede. Ahora, si se trata de preguntas, vamos a utilizar estos mismos auxiliares, pero la única diferencia es que cuando hacemos preguntas, el auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto de la pregunta, como en estos ejemplos. Y podemos utilizar el auxiliar ya sea positivo o negativo, como quieras utilizarlo. Nada más que la pregunta cambia, ¿ok? Ahí te dejo las traducciones para que veas cuál es la diferencia cuando utilizamos un auxiliar positivo y un auxiliar negativo. Alright? Did you live in Seattle? Did she live in Seattle? Did they live in Seattle? Didn't you live in Seattle? Didn't she live in Seattle? Didn't they live in Seattle? Do you live in Seattle? Does she live in Seattle? Do they live in Seattle? Don't you live in Seattle? Doesn't she live in Seattle? Don't they live in Seattle? Will you live in Seattle? Will she live in Seattle? Will they live in Seattle? Won't you live in Seattle? Won't she live in Seattle? Won't they live in Seattle? Esto es lo más importante, amigas y amigos, que deben aprenderse de los tiempos simples. ¿Ok? Esto es la crema innata en lo que debes centrar tu atención. Simplemente esto que te acabo de compartir. Recuerda las reglas universales del inglés. Si hacemos una pregunta, no importa en qué tiempo,
el auxiliar siempre lo vamos a colocar antes del sujeto. Si hacemos una negación, a fuerza necesitamos también de un auxiliar. ¿Ok? No importa en qué tiempo hablemos, siempre vamos a utilizar un auxiliar. Y recuerda también, cuando utilices el did, el verbo lo debes de utilizar en presente, porque ya el did está indicando el pasado. Ahora pasemos a cómo aprendernos fácilmente los tiempos progresivos. Vamos a hablar ya de manera específica de los progresivos, otra vez presente, pasado y futuro. Empecemos con lo siguiente. Como te dije, los tiempos progresivos los va a formar el verbo to be más un verbo con terminación ing. Ya te dije que para que puedas identificarlos en español tienen la terminación ando o la terminación yendo. Ahora de manera específica, si hablamos de pasado progresivo, vas a utilizar el pasado del verbo to be, que son estas dos formas, más un verbo con ing. Como en estos ejemplos. I was working in a bank. Yo estaba o estuve trabajando en un banco. Eso es pasado progresivo. Presente progresivo. I am working in a bank. I am working in a bank. Estoy trabajando en un banco. Escuchen la diferencia. Futuro progresivo. I will be working in a bank. El auxiliar o los auxiliares del presente progresivo son estos, es el verbo to be, las formas del verbo to be. Recuerden que cada forma se utiliza para un pronombre distinto. ¿Ok? Y para el futuro progresivo otra vez va a estar el verbo to be con un verbo en ing. Veamos uno a uno cuando afirmamos, utilizando todos los pronombres. I was learning English. You were saving money. He was reading a book. She was living here. It was raining. We were eating an ice cream. You were watching TV. They were working here. Past progressive, alright? That's past progressive. I'm using was or were. Present progressive, I am learning English. You are saving money. He is reading a book. She is living here. It is raining. We are eating ice cream. You are watching TV. They are working here. Future progressive. I will be learning English. You will be saving money. He will be reading a book. She will be living here. It will be raining. We will be eating ice cream. You will be watching TV. They will be working here. Algo que debo recordarte es que un tiempo progresivo es lo mismo que un tiempo continuo. Si fuéramos a negar, estos auxiliares los vamos a poner negativos. Así, simplemente, respetar los mismos auxiliares nada más que negativos. I wasn't learning English. You weren't saving money. He wasn't reading a book. She wasn't living here. It wasn't raining. We weren't eating an ice cream. You weren't watching TV. They weren't working here. I am not learning English. You aren't saving money. He isn't reading a book. She isn't living here. It isn't raining. We aren't eating. You aren't watching TV. They aren't working. I won't be learning. You won't be saving. He won't be reading.
She won't be living here. I won't be learning English. You won't be saving money. He won't be reading a book. She won't be living here. It won't be raining. Todos estos son ejemplos de negaciones. Y recuerda que cuando negamos, utilizamos la palabra no en nuestro enunciado. Ejemplo, yo no estaba aprendiendo inglés o yo no estoy aprendiendo inglés. Eso es una negación. Si se tratara de una pregunta en estos tiempos progresivos, bueno, vamos a aplicar otra vez lo mismo, los mismos auxiliares con la regla que te dije anteriormente. Los auxiliares los colocamos antes del sujeto de la pregunta, de la siguiente manera. Were you living here? Were they working? Was she dancing? Are you living here? Are they working? Is she dancing? Will you be living here? Will they be working? Will she be dancing? Esta es una ley general, como ya te dije, y que siempre la debes aplicar cada que vayas a hacer una pregunta en inglés. Es momento que ahora le demos su espacio a los tiempos perfectos en esta clase. Recuerda que para poderlos identificar debemos saber que van a tener un verbo que va a tener la terminación ado o la terminación ido. ¿Y cuál es el auxiliar que vamos a utilizar para construir los tiempos perfectos? Es el auxiliar have, este que estoy subrayando aquí. Este verbo significa tener, pero cuando lo utilizamos como auxiliar en tiempos perfectos va a significar haber. ¿Ok? Como pueden ver aquí está en pasado, aquí en presente y acá se va a utilizar junto con will para formar el futuro perfecto. Pon atención a estos ejemplos. I had worked in a bank. Yo había trabajado en un banco. Así es como suena el pasado perfecto. I have worked in a bank. He trabajado en un banco. I will have worked in a bank. Habré trabajado en un banco. Entonces, recuerda que los tiempos perfectos van a utilizar el auxiliar have más un verbo en pasado participio. Si todos van a tener un verbo en pasado participio y los auxiliares que se van a utilizar tanto en presente, pasado y futuro son estos. Had, have, has, will have. Esto es simplemente lo que tienes que aprenderte en el día de hoy y te va a ser muy fácil, te va a ser muy sencillo poderlos dominar fácilmente. Vamos a ver, utilizando con todos los pronombres, cómo quedarían los ejemplos. I had lived in Seattle. You had drank alcohol. He had worked a lot. She had proved it. It had rained a lot. We had finished our job. You had forgotten me. They had learned the lesson. La traducción que van a tener es yo había vivido, tú habías, nosotros habíamos. Esa es la traducción que van a tener. Y en presente perfecto los vamos a entender de esta manera. I have lived in Seattle. Yo he vivido en Seattle. You have drunk alcohol. He has worked a lot. She has proved it. It has rained a lot. We have finished our job. You have forgotten me. They have learned the lesson. ¿Ok? En futuro perfecto, I will have lived in Seattle. You will have drunk alcohol. He will have worked a lot. Así es como los vamos a traducir. Estas son afirmaciones y como puedes darte cuenta, en todas está el auxiliar junto con un verbo en pasado participio. Ahora, si fuéramos a negar en estos tiempos, lo único que hay que hacer es poner el auxiliar
que en este caso para el pasado perfecto es ponerlo en negativo. Solamente le aumentamos la N''T y ya tenemos los enunciados en negación. Lo mismo aquí. Acá como hay dos palabras, el que se va a poner negativo solamente es la primera palabra, que es el will. Quedarían de la siguiente manera, ¿ok? Bien, no hice ningún otro cambio más que esto, y ya de esta manera ya son negaciones. I hadn't lived in Seattle. Yo no había vivido en Seattle. You hadn't drank alcohol. Tú no habías tomado alcohol. Y así con las demás. He hadn't, she hadn't, etc. En presente perfecto, lo mismo, solo al auxiliar le agregué el N''T. I haven't lived in Seattle. You haven't drank alcohol. He hasn't worked a lot. She hasn't proved it. It hasn't rained a lot. We haven't finished our job. You haven't forgotten me. They haven't learned the lesson. Y en futuro, I wouldn't have lived in Seattle. You wouldn't have drank alcohol. ¿Ok? De esta manera es como vas a poder manejar en todos los tiempos las afirmaciones, las negaciones y las preguntas. Como puedes darte cuenta, es una misma estructura la que se sigue. ¿Ok? Cuando negamos el auxiliar lo ponemos negativo. Si hay dos palabras en el auxiliar, la primera palabra es la que ponemos negativa. Y si vamos a preguntar, este auxiliar del que estamos hablando lo colocamos antes del sujeto. ¿Ok? De esta manera. Una pregunta en pasado perfecto quedaría así. Had you lived in New York? ¿Habías vivido en Nueva York? Had you seen that? ¿Habías visto eso? Had they been here? ¿Habían ellos estado aquí? Eso para pasado perfecto. En presente perfecto, have you seen John? ¿Has visto a John? Have you been to France? ¿Has estado o has ido a Francia? Have they lived here? ¿Han ellos vivido aquí? En el futuro perfecto ejemplos quedarían de la siguiente manera. Will you have finished by then? Will they have arrived by then? Will he have gone by then? Como puedes ver, para el futuro perfecto son estos los ejemplos que podría yo poner, pero no, a veces algunos tiempos de estos 12 que te voy a decir no son tan comunes, ¿ok? Solamente en contextos muy específicos los utilizamos. Ya por último vamos a continuar con los otros 3 tiempos que son perfectos progresivos, ¿ok? Bueno, estos tiempos perfectos progresivos tienen estas dos combinaciones. Van a tener un verbo, que en este caso va a ser el verbo to be, que va a tener la terminación ado, y un verbo con ing, como en estos ejemplos. El pasado perfecto progresivo se va a componer de la siguiente manera. Esta estructura, had been, había estado, más un verbo con ing. El presente perfecto va a ser el have o el has, con el verbo been, más un verbo con ing. El futuro perfecto progresivo igual va a ser will have, el been y un verbo con ing. Si te das cuenta, en los 3 va a estar presente el been y un verbo con ing. Yo he estado. Vamos a ver con ejemplos para que te sea más fácil. I had been working in a bank. Yo había estado trabajando en un banco. Escucha esa combinación porque es muy común. ¿Ok? Ve cómo tenemos estos auxiliares para poder formar esta estructura. Había estado trabajando en un banco. ¿Ok? Es la combinación de los tiempos perfectos y progresivos. ¿Ok? Pon atención a estos ejemplos. I have been working in a bank. Yo he estado trabajando en un banco. I will have been working in a bank. Yo habré estado trabajando en un banco. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante. Puedes tomar una captura de estas estructuras y empezarlas a practicar. Los tiempos
perfectos progresivos no son otra cosa más que la combinación de un verbo con terminación ado y otro con terminación ando o yendo, nada más. En todo caso, todo es el verbo to be en pasado participio. Yo he estado o yo había estado. Esto siempre va a estar presente en este tipo de tiempos. Vamos a ver estos ejemplos para que nos queden más claro cómo identificar los tiempos perfectos progresivos. El primer tip que te comparto aquí es el siguiente. Si tienes la palabra estado, que si te das cuenta es una palabra que va a estar presente en todos estos enunciados. Ahí está la palabra estado. Si tienes esta palabra estado y después de esta palabra está un verbo con terminación ando o con terminación yendo, eso significa que se trata de un tiempo perfecto progresivo. ¿Cómo formar el pasado, presente y futuro? Bueno, eso lo forma el auxiliar have de la siguiente manera. He had been working a lot. Él había estado trabajando mucho. They had been living here. Ellos habían estado viviendo aquí. We had been doing this. Nosotros habíamos estado haciendo esto. Vean cómo es pasado, perfecto progresivo, tiene el had, tiene el been y un verbo con ing. El verbo been va a estar siempre en todos estos ejemplos. El que va a hacer la diferencia entre presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo y demás va a ser el verbo have. Acá esto es presente perfecto progresivo. Si te das cuenta, estoy utilizando el verbo have o has en presente. Lo demás sigue siendo lo mismo, un verbo, el verbo been y otro verbo con ing. He has been working a lot. They have been living here. We have been doing this. Otro ejemplo, los últimos. El verbo have va a ir acompañado con el will. He'll have been working a lot. They'll have been living here. We'll have been doing this. Esta es la forma en que tú puedes dominar estos tiempos perfectos progresivos. Recuerda siempre esto. Cuando vayas a hacer una negación, la negación siempre el N apóstrofo T se lo vas a colocar a la primera palabra que tengas. La primera palabra después del sujeto, ese es el auxiliar que debe llevar el N apóstrofo T. Muy bien, amigas y amigos, hasta el momento hemos estado trabajando con los 12 tiempos que existen en el idioma inglés, cómo es su estructura y de qué manera podemos diferenciar unos de otros. Les comenté que siempre va a haber un pasado, un presente y un futuro en las siguientes denominaciones: simples, progresivos, perfectos y perfectos progresivos. De aquí en adelante vamos a estar trabajando con este y otros dos ejercicios para que ustedes puedan aprender a pensar en inglés y utilizar correctamente todos estos tiempos. ¿Ok? Cada que venga a tu mente una idea, poderla comunicar perfectamente en inglés. Aquí lo importante es que aprendas a estructurar correctamente y vuelvas automática esa estructura. ¿Ok? Se va a tratar de que practiques cada día. Vamos a hacerlo ahorita con un verbo, el verbo comer. Cuando lo utilizamos en los distintos tiempos, en este caso los tiempos simples, ve cómo suena, cómo se escribe. Ahora contrasta esa forma con los tiempos progresivos. Son los mismos tiempos, nada más que de forma progresiva. ¿Qué pasó ahora con el verbo comer? Ya tiene la terminación yendo, ¿ok? Y antes está el verbo estar. Con los perfectos, el verbo comer, cuando lo utilizamos, tiene la terminación ido. Yo he comido, yo había comido, etc. Con los perfectos progresivos va a tener la combinación siguiente. Va a estar la palabra estado y el verbo comer con terminación yendo. De esta manera. ¿Ok? ¿Cómo poder comunicar estos pensamientos o estas ideas en inglés cada que tú quieras hablar en inglés? Bueno, de la siguiente manera. ¿Ok?
Los simples funcionan de la siguiente forma. I ate a lot. Comí mucho. El verbo comer lo estoy utilizando en pasado. En presente, I eat a lot. Como mucho. Ahora el verbo lo estoy utilizando en presente, lógicamente. Y en futuro, I will eat a lot. Comeré mucho. Utilizo el presente del verbo junto con el auxiliar will. ¿Sale? De esta manera. Recuerda que un verbo en inglés solo va a tener estas dos formas. Va a tener la forma en presente y en pasado. ¿Ok? Para formar el presente y el pasado simple se utilizan esas formas, pero para formar otros tiempos los vamos a hacer con auxiliares. En este caso, para el futuro simple utilicé el will. Con los progresivos vamos a utilizar el mismo verbo eat en presente con la terminación ing. Así es como se forman los progresivos en inglés y antes va a ir el verbo to be, dependiendo en cada tiempo. I was eating a lot. Estuve comiendo mucho, que también lo puedes traducir como yo estaba comiendo mucho. ¿Sale? I am eating a lot. Estoy comiendo mucho. I will be eating a lot. Estaré comiendo mucho. Para los perfectos, I had eaten a lot. Había comido mucho. Yo había comido mucho. I have eaten a lot. Yo he comido mucho. I will have eaten a lot. Yo habré comido mucho. Como puedes darte cuenta, tanto en los progresivos como en los tiempos perfectos, a fuerza necesito utilizar un auxiliar. ¿Ok? Ahora vamos con los perfectos progresivos, que también te dije, se va a utilizar un auxiliar. I had been eating a lot. I have been eating a lot. I will have been eating a lot. Este perfecto progresivo no es otra cosa más que la combinación de las formas progresivas y perfectas anteriores. Esta información que tienes en estas diapositivas, más las dos leyes universales del inglés que te dije que son, cuando vayas a negar en inglés, el auxiliar lo pones negativo o lo dices negativo. Solamente agregas una N, el apóstrofo y T y ya está el auxiliar negativo. Y si vas a hacer una pregunta, que es la segunda ley universal, el auxiliar lo colocas antes del sujeto. Si unes esta información que te estoy diciendo, va a ser muy fácil para ti poder aprender en muy poco tiempo estos tiempos en inglés. Son pocos en comparación con los que tenemos nosotros en español. Y vamos a saber lo siguiente. Recuerda lo que te dije también. Cuando un auxiliar se compone de dos o más palabras, como es el caso del futuro perfecto, acá también el pasado perfecto progresivo, cuando el auxiliar se compone de dos o más palabras, cuando vas a negar o a preguntar, la palabra que va a llevar el N apóstrofo T siempre va a ser la primera, que en este caso es esta, aquí es esta, aquí es esta y acá es esta. Siempre va a ser la primera la que va a ser la negación o la que va a ser la pregunta, la que vas a colocar antes del sujeto. A continuación vamos a hacer un ejercicio entre todos, amigas y amigos, para aprender a pensar en inglés. Vamos a utilizar la lógica y también la deducción para poder hacer este ejercicio y más adelante con la práctica lo vuelvan automático. Lo primero que debe reconocer tu mente, lo primero que debes reconocer es la relación que existe entre el tiempo y el auxiliar que lo forma. De esta manera, para los tiempos simples, los progresivos y los perfectos. Esta es la primera gran relación que tienes que hacer, el tiempo y el auxiliar
que se utiliza para ese tiempo. Eso es lo número 1, la primera cuestión de lógica. Número 2, seguir la mnemotecnia que te he explicado en otros módulos, la mnemotecnia suave. Estos 3 elementos indispensables para que puedas decir cualquier cosa en inglés. Suave, recuerda que es una mnemotecnia que te indica 3 elementos y también te indica en qué orden debes colocarlos o decirlos. Sujeto, auxiliar y verbo. El verbo aquí lo vas a utilizar en su forma más simple, en la forma presente, como quieras llamarlo, o infinitivo. Ahora sí, una vez que tienes esto en tu mente, vas a poder decir cualquier cosa en el idioma inglés. Imaginemos que estás hablando en inglés y de repente quieres decir lo siguiente: ¿me amas? Lo primero que debes hacer es utilizar la técnica de la deducción. Es decir, te vas a ir de lo general a lo particular. Pregúntate primero, ¿se trata de un tiempo simple, un tiempo progresivo o un tiempo perfecto? ¿Cómo identificarlo? ¿Ves dónde está el verbo? Y te das cuenta que el verbo no tiene la terminación ado ni la terminación ido. Por lo tanto, no es un tiempo perfecto. Tampoco tiene la terminación ando o la terminación yendo. Por lo tanto, tampoco se trata de un tiempo progresivo. Se trata de un tiempo simple. Ahora sí ya solamente tienes 3 opciones. Se trata de presente, pasado o futuro. ¿Me amas? En pasado sería ¿me amaste? ¿Me amarás en futuro? Y con esto te vas a lo particular. Se trata de una pregunta en presente simple. Entonces, hay 3 elementos que son indispensables aquí. El sujeto, ¿a quién estoy haciendo la pregunta? A ti. El auxiliar, en este caso, es el do, y el verbo es el verbo amar, love. Como se trata de una pregunta, recuerda, el auxiliar lo colocamos antes del sujeto. Do you love me? Do you love me? ¿Ok? Esto lo vas a hacer así en cámara lenta y en un futuro con la práctica lo vas a hacer de manera automática. Imaginemos ahora quieres decir lo siguiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Sale? Recuerda, de lo general te vas a lo particular. Ok, el verbo, aquí hay un verbo. Tiene la terminación yendo. Si tiene la terminación yendo, significa que se trata de un tiempo progresivo. Ahora vamos a ver si es presente, pasado o futuro progresivo. ¿Qué estás haciendo? En pasado sería ¿qué estabas haciendo? En futuro, ¿qué estarás haciendo? ¿Ok? Entonces eso es presente progresivo. Perfecto. Presente progresivo. Es una pregunta. En presente progresivo vamos a utilizar este auxiliar que está aquí, pero antes del sujeto. What are you doing? What are you doing? Recuerda, los tiempos progresivos van con el verbo to be y un verbo con ing. What are you doing? What are you doing? Siguiente. Ahora quieres decir ¿a dónde irás? Identificas el verbo. No tiene terminación ando yendo, tampoco terminación ado ido. Se trata entonces de un tiempo simple. ¿A dónde irás? Eso es futuro. Perfecto. Ahora sí lo dices con ese auxiliar. Where will you go? Where will you go? Espero estés captando la idea y te esté siendo fácil este ejercicio. Vamos con otro. ¿Qué estabas haciendo? ¿Ok? Aquí hay un verbo que tiene la terminación yendo. ¿Qué estabas? Eso es pasado, entonces es un tiempo progresivo en pasado. Pasado progresivo. Excelente. Ahora sí utilizas el auxiliar de este tiempo. What were you doing? ¿Ok? What were you doing? Muy bien. Siguiente ejemplo. ¿Has visto a Ana? ¿Has visto a Ana? Aquí este verbo es un verbo irregular. Los verbos irregulares en español no son muchos, pero los que son irregulares van a tener la terminación so, to, cho. No he dicho, no he visto, así de este tipo de ejemplos. Entonces, esto se trata, tiene el verbo también has, de haber,
Se trata de presente perfecto, ¿ok? Muy bien, y el presente perfecto utilizas ese auxiliar que está para ese tiempo. No puedes utilizar auxiliares de otros tiempos, tienes que respetar esta dualidad, ¿sí? La tienes que respetar. Otro ejemplo, ¿qué comiste? A ver, aquí está el verbo. ¿Qué comiste? ¿Tiene la terminación ando, la terminación yendo? No. ¿Tiene la terminación ado, la terminación ido? Tampoco. Entonces es un tiempo simple, en este caso pasado simple. ¿Qué comiste? Utilizas ese auxiliar. What did you eat? What did you eat? Next. ¿Habías visto esto antes? Sale. ¿Habías visto esto antes? Aquí está el verbo haber, otra vez. El verbo haber. O sea, es el verbo have. Eso es pasado perfecto. Utilizas ese auxiliar que está ahí. Had you seen this before? Siguientes tiempos, futuro perfecto. ¿Habrás logrado tus metas? Will you have achieved your goals? Futuro progresivo. ¿Dónde estarás trabajando? Where will you be working? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente seguir la lógica, utilizar la estrategia de la deducción para poder decir cualquier cosa que venga a mi mente, poderla decir correctamente en inglés. ¿De qué manera? Respetando el auxiliar de cada tiempo. Veamos otro ejercicio. Otra vez siguiendo la misma mnemotecnia, identificando el tiempo junto con su auxiliar. El tiempo junto con su auxiliar. Y si esta técnica de deducción te gusta, házmelo saber en los comentarios y no te olvides dejarme un like. Que estés suscrito a mi canal y que actives la campanita para que todas las clases te lleguen directamente a ti. Es gratis completamente, ¿sale? Y esos likes a mí me ayudan mucho en la plataforma. Gracias por eso. Bien, recuerda que la mnemotecnia que se sigue es la mnemotecnia suave que indica estos tres elementos indispensables, sujeto, auxiliar y verbo. Imagina que ahora quieres decir lo siguiente. No fumo. Ok, dices no fumo. Ok. Otra vez, aplica la técnica de la deducción. De lo general te vas a lo particular. ¿Se trata de un tiempo perfecto? No, porque el verbo no tiene terminación ado o terminación ido. ¿Se trata de un tiempo progresivo? Tampoco, porque el verbo no tiene terminación ando yendo. Entonces se trata de un tiempo simple. ¿Será presente, será pasado o será futuro? ¿Ok? ¿Será melón o sandía? ¿Qué creen? Es presente, no fumo. En pasado sería no fumé y en futuro no fumaré. Entonces es no fumo. Correcto. Para decir no fumo en inglés, sigues la mnemotecnia que está acá arriba. Primero pones el sujeto. ¿Quién es la persona que no fuma? Yo. Después el auxiliar, que va a ser do en negativo. Después el verbo fumar. I don't smoke. I don't smoke. I don't smoke. Perfecto. Siguiente ejemplo. Ahora quieres decir, estoy viendo televisión. Ok, aquí ves que está el verbo y tiene la terminación yendo. Por lo tanto, automáticamente se trata de un tiempo progresivo. ¿Qué tiempo será? ¿Presente, pasado o futuro? Presente. Estoy ahorita en este momento. Perfecto. Otra vez, sigues la mnemotecnia de acá arriba. Primero pones el sujeto. ¿Quién está viendo la televisión? Yo. Si es yo el sujeto, entonces voy a utilizar am. Después verbo con ing y listo. I am watching TV. Muy bien. Siguiente ejemplos. Iré contigo. ¿Ok? Vamos a ver, el verbo está aquí. ¿Tiene terminación ado ido? No. ¿Terminación ando yendo? Tampoco. Entonces se trata de un tiempo simple. ¿Qué será? ¿Melón o sandía? ¿Pasado o futuro? Eso es futuro. Perfecto. Ahora sí, utiliza simplemente el auxiliar del futuro. Primero, el sujeto. ¿Quién irá contigo? Yo. Después el auxiliar, que es will, y después el verbo. I will go with you. I will go with you. Siguiente. Ahora imagínate que quieres decir, estaba trabajando. Yo estaba trabajando. ¿Quieres decir eso? Otra vez identifica que está el verbo, un verbo con terminación ando. Eso es progresivo. ¿Ok? Eso es progresivo. ¿Será melón o será sandía? Es pasado, ¿verdad? Yo estaba o yo estuve trabajando. Por lo tanto,
utilizas esto, el sujeto que es yo, el auxiliar was y el verbo con ing. I was working. Very good, guys. Very good job. Siguiente. No he acabado todavía. Ok. Vamos a ver el verbo. Está el verbo de haber y está un verbo con la terminación ado. Esto te indica que es un tiempo perfecto, que será presente, pasado o futuro. Es presente. No he acabado todavía. Igual sigues la regla de arriba, el sujeto, el auxiliar, en este caso negativo, se trata de una negación y quedaría así. I haven't finished yet. I haven't finished yet. Siguiente, ahora quieres decir, no dormí bien. Ok, el verbo, la técnica de la deducción. No es un verbo que tenga terminación ado, ni la terminación ido, tampoco ando, tampoco yendo. Entonces eso es pasado simple, es un tiempo simple, pasado simple. Lo dices así. No dormí bien, sujeto yo, después el auxiliar negativo, I didn't sleep well. Siguiente ejemplo, no lo había visto a él. Ahí está el verbo haber, está aquí, por lo tanto es un tiempo perfecto, ¿sale? Cuando tengamos el verbo have o el verbo haber es un tiempo perfecto. I hadn't seen him, no lo había visto o no había visto a él. Y para estos dos últimos que nos quedaría, habré logrado mis metas. I will have achieved my goals. O el futuro progresivo, estaré trabajando, I will be working. Y esta es la estrategia que puedes utilizar para empezar a pensar en inglés y después hacerlo automático una vez que hayas practicado este ejercicio todos los días. Bien amigos, de mi parte esto ha sido todo. Este tipo de ejercicios, si les gustan, háganmelo saber en los comentarios. Trato de hacerlos para que su aprendizaje sea más fácil, para que su aprendizaje del inglés sea más fácil. Ya saben que lo único que les pido es que me regalen un like. A ustedes no les cuesta nada, pero a mí me ayuda mucho en las métricas y en las metas que me pone la plataforma de YouTube. De antemano, muchas gracias por apoyarme de esa manera. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden estar suscritos a mi canal y activar la campanita para que puedan llegarles todo mi material directamente a ustedes. De mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por compartir y por ese like. See you next class.